En esta hora de la mañana en nuestro consultorio psicológico nos acompaña la doctora Marisol Pacheco, psicóloga, psicoterapeuta. Conocer realmente qué sucede o qué pasa por la cabeza de algunas mujeres, algunas señoritas de la edad más predispuesta a estar en esas enfermedades, que es la bulimia, la anorexia, de 12, 13, 14 años. ¿Cómo saber realmente cómo afrontar este problema? ¿Cómo reconocerlo? ¿Cómo identificarlo? Es muy complicado. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Buenos días, Jocelyn. Sí, estos temas son bastante complicados. Estamos hablando de dos patologías, de dos enfermedades que vienen a formar parte de los trastornos alimentarios, de la anorexia y la bulimia. En lo que se refiere a la anorexia, para hacer una distinción entre lo que es anorexia y bulimia, la anorexia es una pérdida excesiva y autoinducida del peso. Y al hablar de excesiva estamos refiriéndonos a un 15% menos del peso promedio que debe tener un adolescente, porque mayormente este problema se da en las adolescentes. Y justamente cuando hablamos de anorexia es cuando dejamos de comer. ¿Cuando se deja de comer? Sí, así es, cuando se deja de comer mayormente, porque en el caso de la anorexia también se puede comer en determinados momentos porque ya no se puede resistir más, pero se busca algunos medios justamente para que lo que se ha comido no vaya a engordar, que estamos hablando de purgarse, utilizar laxantes e inclusive inducirse al vómito. Así es. La bulimia en este caso es para inducirse al vómito, ¿verdad? Exactamente. Claro. Y en el caso de la bulimia es cuando también se tiene miedo a engordar, pero no se tiene esta pérdida excesiva de peso como sucede en la anorexia. Las pacientes que tienen bulimia pueden tener un peso hasta casi normal. Claro. Lo que sucede con las pacientes bulímicas es que tienen una ingesta voraz de alimentos, lo que se llama como atracones, y luego de esto, como mecanismo de compensación, necesitan eliminar lo que han comido para no engordar mediante purgas también, utilizando laxantes e induciéndose al vómito. Claro. Doctora, en la edad, una edad de 12 años, de 13 años, es complicado reconocer e identificar cualquier problema. No solo hablamos de anorexia, bulimia, por el simple hecho de no podemos reconocer, no se logra identificar muy bien los problemas que uno está afrontando o con enfermedades que podría traer posteriormente. Y en este caso la paciente logra acudir lo puedan orientar. No, hay una persona siempre, una tercera persona, que en este caso son los padres. Así es, justamente los padres son los que se dan cuenta de esto, porque en el caso de la anorexia es mucho más complicado el tema, porque hay hasta una alteración de la percepción del peso y de las formas corporales, porque una paciente anoréxica se ve en el espejo y realmente se ve gorda. Claro, doctora, ¿acá se puede hablar del mal menor? ¿Que la anorexia resulta siendo peor que la bulimia? ¿Resulta siendo más riesgosa que la bulimia? Es increíble, pero curiosamente las pacientes anoréxicas tienen mejor pronóstico que las bulímicas, porque con un tratamiento adecuado, porque las pacientes no son conscientes, si bien es cierto, no son conscientes de su enfermedad y de las consecuencias que pueden tener a largo plazo, con una adecuada psicoterapia se puede trabajar con estas pacientes. En el caso de las pacientes bulímicas son pacientes que son inestables y sienten que no pueden controlar el hábito de querer darse atracones. Y además se pueden asociar otros problemas como es la depresión, por ejemplo. Ese es definitivamente que es el principal problema o limitación que presentan posteriormente, como se llega a los suicidios, ¿verdad? Cuando uno se presenta el problema de la anorexia o de la bulimia, porque cae en una depresión, un estado emocional bajísimo. Así es. En el caso de la bulimia en especial, la paciente se siente tan mal porque siente que no puede controlar este tipo de comportamiento, que sí, muchas veces tiene muchas ideas suicidas y conductas suicidas. Claro. En el caso de la anoréxica siente que el hecho de ser cada vez más delgada es como que estuviera haciendo una obra de arte con su cuerpo.
y siente la misma satisfacción que puede sentir uno cuando ingresa a la universidad, cuando termina una carrera profesional. Y el problema que hay detrás de esto en el caso de la anorexia es que son pacientes que tienen muy baja autoestima y sienten que lo único que hacen bien justamente es modelando su cuerpo, estando cada vez más delgadas. Claro. Doctora, ¿existe algún factor que predispone más a algunas señoritas para poder caer en esto, en la bulimia o en la anorexia? Bueno, en realidad hay varios factores. Tenemos los factores biológicos, que sería la predisposición genética con la que se nace. También tenemos los factores sociales, que son los íconos de la belleza, las modelos que cada vez son más delgadas, ¿no? Así es, y las adolescentes tienden a asociar, las modelos son delgadas, son atractivas, si son atractivas valen mucho. Claro. Tienen mucho más éxito. Entonces, eso mismo me puede suceder a mí. Claro. Estos problemas se ven mucho en el Perú, en este país, a diferencia de los países europeos, que en realidad sí las modelos resultan siendo muy delgadas a un extremo, y esa es la maravilla del modelaje, ¿no? En países que no sean como Perú. Pero en Perú, en ese caso, cuando hablamos de modelaje o hablamos de peruanas, modelos que han ido representando, no se ve mucho de repente, o se ve indicadores de anorexia y bulimia en el Perú. En realidad se ve indicadores de anorexia y bulimia en el Perú, pero obviamente no es tan grande como en los países, increíblemente los países más desarrollados, como los países europeos, como Estados Unidos. Y aún no se ve ese porcentaje, que es un porcentaje tan alto de pacientes con anorexia y bulimia en el Perú, pero de todas maneras es muy importante que los padres estén alertas. Y ¿Cómo vean un padre se da cuenta de esto, de que su hija esté presentando tenga las primeras manifestaciones de una anorexia, por ejemplo? Por ejemplo, cuando la hija comienza a presentar signos o cuando comienza a preocuparse demasiado en los alimentos, cuando comienza a preocuparse demasiado en las dietas, cuando utiliza dietas extravagantes, que solo voy a comer estas verduras todos los días en el almuerzo, o voy a hacer una dieta con una fruta en especial, sobre todo cuando se ve este tipo de comportamientos ya fuera de lo normal, y cuando se ve que la adolescente está bajando cada vez más de peso, y cuando su conversación se centra casi siempre y únicamente en los alimentos. Perfecto. Cuando hablamos de bulimia, ahí no se nota mucho, no es muy notorio de repente. En el caso de la bulimia es curioso, es más complicado porque lo que hacen las adolescentes, bueno, en este caso adolescentes adultas, porque la bulimia se da de los 16 a los 25 años, se esconden para darse estos atracones. Entonces es mucho más complicado hacer el seguimiento. Sí, la alimentación es normal. Sí, la alimentación es normal, pero se dan estos atracones que pueden durar hasta 2 horas. Entonces los padres tienen que estar muy atentos de cuánto están comiendo sus hijos o sus hijas. Bien, ahora esos casos se han presentado, en realidad lo más normal, como dicen, ¿no? Lo normal es el que el común denominador lo haga, pero ¿en varones también se ha notado estas enfermedades o es típica de las damas? Se da mayormente en mujeres y un porcentaje mucho menor en hombres, muchísimo menor. Pero sí se da. Sí se da en hombres. Perfecto. Ahora, cuando hablamos de la anorexia, ¿se habla de alguna tipificación de anorexia restrictiva? ¿Hay otras tipificaciones de anorexia que podríamos hablar también, que podrían tener en cuenta los padres en casa? ¿Alguna tipificación de la anorexia? No sé, a un proceso, por etapas, uno se va dando cuenta, obviamente es progresivamente. Sí, se va dando progresivamente. Desgraciadamente el inicio es muy solapado.